Pues bienvenidos a esta charla de desarrollo personal, como decía el cartel. 5 claves para tener la vida que quiero, como la hemos titulado. Mi nombre es Daniela, es Rafael, por ¿vale? eliminación, Por descarte, ¿sí? por descarte. ¿Vale? Y pues los dos logos que veis ahí arriba, uno es el de volver a la esencia, que nosotros dos, junto con Fer y Eva, que están aquí también, que se han venido desde Madrid, bueno, desde San Rafael, a estar con nosotros. Formamos un equipo, el equipo de Volver a la Esencia, que ya os contaremos más. Y Dragon Dreaming es un sistema, una metodología, tiene un montón de contenidos que es, o sea, le hemos puesto ahí el logo, que es parte de lo que, una de las cosas que hacemos en Volver a la Esencia, y que esta charla está bastante imbuida de lo que tiene Dragon Dreaming como filosofía, que es coincide con la filosofía de Volver a la Esencia en muchos aspectos. Sí, Dragon Dreaming sería un sistema de 4 partes, una filosofía, unas herramientas, una metodología y una forma de hacer relaciones distintas con uno mismo y con los demás, y ha influenciado mucho la charla que estamos a punto de dar. Vale, entonces, bueno, voy a adelantar un poco porque la idea era hacer la presentación, pero ya lo estamos haciendo. De nuestra parte, pues nos hemos mudado a Aldea Nueva hace muy poquito, así que nosotros en estos últimos años, como Volver a la Esencia, hemos estado, bueno, este último año, ¿no? Con todo esto de que hemos estado viviendo, pues nos hemos pasado a hacer muchas cosas online y seguiremos haciendo cosas online, pero también queríamos pues compartir de forma presencial, estando recién llegados a la Vera, y compartiros un poco qué es lo que estamos haciendo de cara a, bueno, a ver qué surge y a ver quiénes están por aquí, que estáis interesados, y ver qué podemos hacer. Los dos además somos terapeutas naturales, holísticos. Rafa hace osteopatía. Bueno, no sé, ¿te quieres presentar tú? Me estás presentando muy bien, dale. Rafa hace osteopatía y terapia de esencias florales, y con los dos trabajamos con las esencias y los filtros bioresonadores, y yo además hago reflexología podal, entre otras cosas, porque al final uno se va nutriendo de un montón de cosas. Y bueno, y los cursos y demás de charlas, encuentros de desarrollo personal, porque sentimos que el foco está en esto, ¿no? Para ser feliz, como dice la charla, y para tener la vida que quiero, ¿no? Vale, pues vamos a explicaros un poco antes de empezar, y ya nos ponemos en carrera, que esto, lo que vamos a ver hoy, es como un extracto súper comprimido de un curso que la intención es hacerlo a lo largo del año, de encuentros, que será online, y si hay grupo será presencial también, donde vamos a ir viendo todos estos temas y mucho más en detalle, y vamos a ir trabajándolo, creando un equipo, ¿no? Y un grupo de acompañamiento para acompañarnos los unos a los otros en ese proceso, ¿no? De avance, de propio trabajo con uno mismo y de desarrollo personal, de expansión de conciencia. Entonces, no os agobiéis si es como mucho todo junto, porque pues va a haber oportunidad de que todo esto se explique, se explaye, se vea con mayor detenimiento, y además se pueda ir integrando, ¿vale? Porque vamos a llevarnos muchas cosas de cabeza, de nivel mental, pero se integran en la práctica, ¿vale? Entonces vamos a llegar hasta donde cada uno llegue, dependiendo del punto donde está cada uno. Entonces, la idea es con qué actitud o con qué, desde qué punto, desde dónde os invitamos a que veáis esta charla, ¿vale? La invitación es que estéis abiertos y abiertas a escuchar algo distinto, algo que os sorprenda, que os dejéis sorprender.
a darle a las cosas, a lo que escuchéis, el beneficio de la duda. Si hay algo con lo que yo no coincido, decir, bueno, pues a ver qué pasa si esto fuese, vamos a jugar a que esto es de esta manera, a ver qué pasa. Que no nos creáis y simplemente pues que os quedéis con lo que os resuene, ¿vale? No pasa nada porque haya algo que digáis, pues esto no, y ya está, no pasa nada, ¿vale? ¿Sí? Sí, nada más que añadir. Vale, entonces vamos a empezar, prometimos 5 claves y vamos a empezar con la primera, ¿vale? Y es esta. El error es una oportunidad, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por error? ¿Vale? Y es una pregunta que os hago. ¿Qué entendemos por error? Todo error surge en realidad de lo que llamamos un error de percepción, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué entendemos por error de percepción. Pues el error de percepción es una disociación o diferencia entre las distintas áreas cerebrales. Nosotros tenemos el cerebro dividido en 7 áreas cerebrales en concreto, y la disociación, la diferencia de potencial que hay entre cada una de ellas, genera ese error de percepción. ¿Ok? Y en concreto lo que genera es una estructura, una separación, como una serie de cajitas de pensamiento en nuestra estructura mental. Se genera una serie de cajitas de pensamiento que hacen que nos resulte complicado mezclar cosas distintas. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, ubicamos dentro de la religión, podemos ubicarlo dentro de la caja de filosofía o de metafísica, pero nos costaría meterlo dentro de la caja de ciencia, lo que ocurre, porque ya lo hemos ubicado en una cajita de pensamiento, que es religión. Entonces, conforme nosotros recibimos y tenemos una percepción de todo nuestro entorno, todo lo que recibimos vamos ubicando en esas distintas cajitas de pensamiento. Y eso nos hace que nuestra forma de ver las cosas sea una forma parcial, porque no relacionamos distintos temas en esas cajitas, ¿vale? Y entonces cuando vemos, percibimos y lo que se nos enfrenta, lo que se nos presenta en la realidad, lo disociamos en esas cajitas, lo que pasa es que asumimos cosas y damos cosas por hecho. Y ahí es donde vienen las expectativas de las que hablaba Eva, ¿vale? Antes cuando mencionaba el error, de decir que yo asumo o doy por hecho que las cosas van a ser de una manera y entonces tengo unas expectativas, ¿vale? Que ya lo vamos a ver. Entonces, en resumen, todo esto lo que hace es que yo actúo con falta de conciencia, porque no veo realmente la realidad como tal, sino que ese error de percepción me hace como ver las cosas con un filtro de interpretación en medio, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Más de lo que somos conscientes, ¿vale? Muchísimo más, de hecho. Entonces, bueno, esto es, tenemos aquí esta foto de estos dos caballos con las anteojeras. Con las anteojeras. Al fin me he aprendido el nombre. Bueno, y esto ya es en plan de broma, ¿no? Y dice, Paco, ¿ves lo mismo que yo? Sí, lo veo. O sea, ¿creéis que realmente están viendo lo mismo? Van a ver cosas muy similares porque están los dos mirando para el mismo lado, pero por las anteojeras que llevan va a haber una parte que va a ver uno que no va a ver el otro y al revés. Con lo cual, muy sutil la foto nos está indicando que muchas veces parece que sí, pero sigue habiendo diferencias muy sutiles. Esto es importante, sobre todo muy importante en los malos entendidos, porque a lo mejor el malentendido viene por la diferencia de interpretación de una o dos palabras. Y cuando esas una o dos palabras son ya conceptos tremendamente abstractos, como por ejemplo Dios, la que se puede liar es pardísima. Y tenemos como ejemplo las guerras de religión que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Y recemos que no haya más. ¿Por qué decimos que el error es una oportunidad? Porque si yo reconozco que he cometido un error, ¿vale? Que le voy a poner las comillas a partir de ahora, tengo una oportunidad de darme cuenta cuáles son esas estructuras mentales mías y qué estoy asumiendo, ¿vale? De qué he dado por sentado, por obvio, qué expectativas he tenido de que las cosas fuesen de una determinada manera. Y también tengo una oportunidad de ver qué hay detrás de esa estructura,
¿De dónde surge que yo piense o actúe o considere que las cosas tienen que ser de determinada manera y demás? Y entonces yo tengo la oportunidad de, primero, aceptar que he hecho lo mejor que he podido, ¿vale? Porque no es cuestión de castigarse. Y segundo, de transformarme y actuar de otra manera, con más conciencia. Entonces, el primer tip que os dejamos sobre esta clave es: acepto mi imperfección. Pero ¿por qué tu imperfección es que la otra persona no haya entendido lo que tú decías? La otra persona da igual. Claro, la otra persona da igual. Lo importante es cómo te sientes tú ante el hecho de que la otra persona no haya entendido y se genere un malentendido. Eso es lo importante. ¿Y qué hay detrás de ese malentendido en lo que respecta a uno mismo? No tiene nada que ver con el otro. Lo veremos más adelante. La imperfección va hacia lo que hemos dicho del error de percepción. El hecho, acepto, si queréis con otras palabras, acepto mi error de percepción. Claro, por ejemplo, lo que pueda decir yo y que le siente mal a la otra persona, a lo mejor tiene que ver que yo lo digo porque a mí de pequeño me han dicho: los niños buenos van al cielo, pero los malos van donde les da la gana. O directamente me han dicho constantemente: pero qué malo eres, qué travieso. Pero qué malo eres, qué travieso. Desde muy pequeñito. Y a mí se me ha quedado grabado que soy malo y soy travieso. Entonces, a lo mejor lo que yo digo, de forma inconsciente, como soy malo y travieso, de forma inconsciente, tiene un doble sentido que yo de forma consciente no le quiero dar. Pero como soy malo y travieso, le doy ese doble sentido. Y yo me vendo a mí que soy ingenuo, pero en realidad no estoy siendo ingenuo. Pero eso está muy a nivel inconsciente porque de pequeño me han repetido: qué malo eres, qué travieso, los niños buenos van al cielo, los malos van donde les da la gana. Y yo me he montado esa personalidad, va por ahí el tema. De todas formas, seguiremos viéndolo con el resto de claves, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver la segunda clave, que viene hilada con la otra, ¿no? Que depende de cómo lo vivo. Depende de cómo lo vivo. ¿Vale? Y vamos a verla en detalle. Si yo digo depende de cómo lo vivo, es que ante una situación, tenemos ahí el dadito. No sé si alguna vez habéis visto un dado de tantas caras. No lo he usado. Vamos a pasarlo, así que si alguien lo quiere ver más de cerca. Vale. Entonces, ante la misma situación, si yo veo, por ejemplo, yo desde aquí estoy viendo el dado y veo la cara 17, 16, 20, 9, 15, pero evidentemente Rafa está viendo otras caras de la misma cosa. ¿Vale? Entonces, ante la misma situación hay tantas versiones como personas la hayan vivido. Porque recordad que además yo no solo estoy viendo una parte parcial, sino que además tengo mis filtros de error de percepción. Que me puede resultar más bonito el 16 o el 17 o el 9 o el 15 o querer ver el 1, que no lo veo desde aquí. ¿Sí? Por ejemplo, por creencia, en prácticamente todo Oriente, el 4 se relaciona con la muerte. Porque el ideograma del 4, una de las lecturas del ideograma del 4 es exactamente igual que una de las lecturas del diagrama de la muerte, que viene a ser Shi. ¿Vale? Entonces, chinos, japoneses, vietnamitas, coreanos, no van a querer 4 en ningún sitio. Huyen del 4. Sobre todo chinos y japoneses. Huyen del 4. Eso... Y sin embargo, para mí eso es un número de buena suerte. Claro. Por ejemplo. Eso es un error de percepción que viene derivado de una creencia popular. Porque el 4 es completamente objetivo, es un número. Entonces, por ejemplo, que es lo que estábamos diciendo, nuestro error de percepción es un filtro que condiciona cómo vivo lo que sucede. ¿Vale? Eso puede ocasionar, lo que acabo de contar antes, con ese filtro puede ocasionar que un japonés se centre en el 20, un alemán se centre, por ejemplo, en el 6 o en el 4, y que dependiendo de las creencias que tenga cada uno, viendo exactamente lo mismo, se centre cada uno en un número y pueden llegar a ignorar de forma inconsciente los otros. Y al hablar de qué es lo que están viendo, están todos viendo lo mismo, pero debido a ese error de percepción, cada uno se centra en una cosa y omite la otra de forma inconsciente.
Y podrían estar horas discutiendo sobre los números que ven, y si no admiten su error de percepción, pueden llegar a decir, no, no, es que no veo ningún 4. Y realmente es que no lo ven. Ahí está la historia. ¿Vale? Y lo que os planteamos es que a mí me afecta más mi interpretación del hecho en sí que muchas veces el hecho en sí. ¿Vale? ¿Cuántas veces habéis escuchado que hay gente, pues yo qué sé, le despiden del trabajo y hay gente que lo lleva fatal y hay gente que lo ve como una oportunidad de cambio? El hecho es, pues ya no trabajo más. Y hay gente que lo vive de una manera o de otra. E incluso si vamos más allá, a nivel de síntomas y de salud, dependiendo de cómo vivo las cosas, yo puedo llegar a tener patologías distintas, porque estoy somatizando. Hasta ese extremo llegamos. Somatizo distintas enfermedades en función de cómo vivo las cosas. ¿Vale? Fijaros un detalle. Ella ha dicho, ya no trabajo más. En esa frase hay una forma de ver el hecho de que te despidan, y a lo mejor hay otra persona que le despiden y dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y hay otra persona que lo primero que piensa es, genial, a ver en qué siguiente sitio me pongo a currar. ¿Vale? O sea, son esas pequeñas frases que cuando tienes experiencia como nosotros dentro del mundo de escuchar a las personas, te dicen realmente cómo está pensando esa otra persona, qué hay detrás. Lo que pasa es que no somos conscientes, yo también lo hago. Yo me escucho a mí mismo a veces y digo, ostras, he dicho esto. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vivo la lluvia? Que llueva. Por ejemplo, ¿cuántos lo viven así? Levantad la mano si queréis. Pues se puede levantar varias veces, ¿eh? A ella no le gusta. Depende del día, exactamente, también. Claro. Algunos así, o algunos incluso Yo a veces así. así. Entonces, el hecho neutral de está cayendo agua del cielo, mirad cómo lo vive cada uno. Y hay veces que hay gente a la que se puede arruinar el día, y tengo un día fatal solo porque ha llovido. Y hay gente que está súper contento porque, yo qué sé, se está regando el campo y se está salvando la cosecha de la misma cosa. O porque mira qué bien voy a poder estrenar mi paraguas, o mi gorro de lluvia, o mi abrigo nuevo, o mi impermeable, o se me lava el coche, o... ¿Vale? Entonces, muchas veces es más importante cómo vivo las cosas que lo que realmente está pasando en sí. Y entonces, el tip 2 que os dejamos es que os quedéis con que hay muchas formas de ver las cosas. Que sobre todo de cara a que si yo tengo un error de percepción y estoy interaccionando con el otro, o sea, que sepáis que yo tengo una forma de ver las cosas, él va a tener otra, tú vas a tener otra, y cada uno, entonces mi forma de ver las cosas no es la forma de ver las cosas, sino que hay muchas y hay otras. Todos son opiniones, y como hemos visto, esas opiniones tienen una parte de verdad de lo que se ve y tienen una parte de error, que es el error de percepción, que limita esa opinión. Que hace imposible el acuerdo. No. No. Hay una cosa que es una de las filosofías base de Dragon Dreaming, que es que si en lugar de lo que estamos acostumbrados, que es competir, nos ponemos del mismo lado a colaborar y a sumar entre todos, porque ya veis en la cara, en el dado, yo veo una parte y él ve otra. Si yo aporto mi parte y él está trayendo otra parte que también aporta, lo que sumamos entre los dos es mucho más de lo que tiene cada uno. Entonces, si yo cambio el chip entre quién tiene razón a cómo encontramos esa solución que nos aporta y nos satisface a todos, ahí sí podemos llegar. Claro. Pero eso ya... La pregunta que yo me hago, que esto es abrir un melón muy gordo, es ¿qué me está contando la otra persona que, aunque me incomode, yo me estoy perdiendo por mi error de percepción? ¿Qué hay en lo que la otra persona me está contando que yo me estoy perdiendo por mi error de percepción?
Y eso implica el decir, vamos a ver qué me cuenta, y escuchar. Y implica también una gestión de las emociones, porque a lo mejor lo que la otra persona me está contando... Y te estás adelantando la clave que viene. Y me estoy adelantando la clave que viene, así que me callo. ¿Vale? Porque justo la clave que viene es que las emociones... son la pista. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decimos que las emociones son la pista? Vamos a ver primero qué es emoción. ¿Vale? Si sacamos la etimología, deriva del verbo emovere. ¿Vale? Emovere tiene dos partes, que la primera parte es que es desde, y movere, que es retirar, dejar de su sitio o hacer mover. ¿Vale? Entonces, la emoción es algo que te saca de tu estado habitual. ¿Vale? Entonces, como decía Eva al principio, la emoción nos da una pista de la diferencia entre mis expectativas y lo que sucede. ¿Vale? ¿Sí? Sí, de hecho, la emoción se genera porque hay una diferencia entre mis expectativas y lo que ha sucedido. Que vamos a verlo ahora en el dibujito, para que lo veáis. ¿Vale? Tenemos aquí al personajillo este. Que se llama Blas. Blas. Pues sí. va Blas, muy bien. A mí me gusta utilizar nombres de reyes visigodos, porque como en su momento fueron súper famosos y ahora están olvidados, yo tiendo a tirar de Ataulfo, Chindasvinto, Bamba. Justo. Pues Bamba. A mí me mola utilizar esos nombres, ¿no? Es como que en su momento tuvieron su top y ahora están como muy olvidados, pues me gusta recuperarlos. Pues tenemos ese error de percepción me lleva a tener unas expectativas, y entonces cuando yo voy a ver mis expectativas versus lo que sucede, esa diferencia lo que me genera es esa emoción, ¿vale? Que me da esa pista. Entonces, ya sean, y esto es muy fácil de ver con las emociones malas, pero las buenas, en realidad también es una diferencia entre mis expectativas y lo que sucede. Si lo pensáis un momento, pues también. No significa, y el bueno y malo es un juicio, ¿vale? No existen como tal unas emociones buenas o malas. Es más, lo que lo veremos ahora, lo que hacemos con esa emoción, lo que importa, que la emoción en sí misma, porque la emoción solo nos está dando información. Y de hecho, el juzgar las emociones como buenas o malas es un error de percepción. Por ejemplo, a mí de pequeño estaba esperando que me regalaran la patrullera de Lego, ¿vale? En uno de mis cumpleaños, que era un barquito más o menos de este tamaño. ¿Qué me regalaron? El barco pirata. Me puse súper contento. Estaba emocionado. ¿Qué ocurre? Esa alegría me sacó de mi estado habitual. Con lo cual, había una diferencia entre mis expectativas y lo que estaba sucediendo en la realidad. Y esa diferencia generó una emoción que me sacó de mi estado habitual. Siempre que estamos muy contentos, también estamos cayendo en una posibilidad de un error de percepción detrás. Que con esto no estamos diciendo que esté mal estar contento o enojado, No. O sea, eso también es un juicio y es un error de percepción. Efectivamente. ¿Vale? Simplemente que seáis conscientes de que las emociones, además de ser una emoción y ver qué hago con esa emoción, que ahora lo veremos, me está dando una información de que hay algo, que yo tenía unas expectativas y por tanto por detrás hay un error de percepción. La clave está en que las expectativas son una estimación. Yo hago una estimación conforme a la información que tengo de lo que va a suceder. ¿Qué ocurre? Que como la información que yo tengo viene porque hay un error de percepción anterior, la estimación generalmente entre un 60 y un 90 y tantos % va a ser errónea. Ahí es donde está la clave. De hecho, una frase que se escucha mucho en las roturas de relaciones es: la persona no era como yo esperaba. ¿Qué ocurre? Que una cosa que tienen las emociones es que son transitorias, por pura fisiología y biología. Es imposible que una emoción dure ad infinitum. Tiene un momento pico y un momento de descenso en el que desaparece. Entonces,
en las relaciones muchas veces lo que pasa, y es que esto lo cuento bastante en el gabinete de terapias, es que nosotros cuando empezamos una relación tenemos una emoción de alegría, uy, qué bien, qué bien, qué bien, tengo pareja, y eso nos ciega con respecto a cómo es esa pareja. Y solemos ponerle, o sea, la pareja y delante le ponemos nuestra pantalla de lo que queremos que sea esa pareja. Y conforme la emoción se va desvaneciendo, vamos viendo lo que es la pareja. Y el señor o la señora han sido siempre así, pero nosotros no lo veíamos porque estábamos emocionados de tener pareja. Y cuando se desvanece eso, decimos, uy, pues no es como yo esperaba, y rompemos. ¿Se lo he visto? Vale. Entonces, el triste que os dejamos en relación con esto es simplemente invitaros a que cuando tengáis una emoción, os hagáis esta pregunta de qué información me trae mi emoción. Porque si realmente os abrís a ver por qué os estáis sintiendo así, pues probablemente os llegue la respuesta. ¿Vale? Simplemente con abrirse realmente a querer saber qué es lo que hay detrás de esto, por qué me estoy sintiendo triste, enojado, súper eufórico o lo que sea, siempre vamos a tarde o temprano nos va a venir, en función de la resistencia que pongamos, la información de qué es lo que hay detrás de la emoción. A lo mejor la respuesta que viene no nos gusta. También. Pero eso también es un juicio y es un error de percepción. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, de momento estamos bien, nos quedan dos claves. Vale, vamos a verlas y luego charlamos de todo esto. La clave número 4 es que el cambio es interior. ¿Vale? Y aquí vamos a ver qué es lo que hacemos con esa emoción. ¿Vale? Porque de vuelta tenemos ¿cómo se llamaba al final? Bamba. Ah, vale. Bamba. Venga. Dejémoslo en bamba. Venga. Vale, pues bamba. Las bamba. Las bambas. Las bamba. De Pirelli. Pues hemos dicho que tenemos esta emoción que en el fondo viene de un error de percepción, entonces yo tengo aquí dos posibilidades. O yo uso esa misma energía que es fisiológica, que es biológica de esa emoción, como para mirarme dentro y cambiar interiormente y ver qué error de percepción estoy teniendo, entonces yo tengo ahí, ¿sí? De hecho, hablamos de que la emoción es una energía. En el propio refranero castellano se dice, no te calientes. O sea, gráficamente lo tenemos ahí reflejado, a pesar de que cuando tenemos ciertas emociones notamos que hay una subida de temperatura o una bajada de temperatura. Literal, se puede medir, lo podéis comprobar. Si estáis tristes, os ponéis el termómetro y veréis que tenéis una temperatura más baja que cuando estáis alegres. Y cuando estáis neutros, también tenéis una temperatura distinta. Os animo a que lo hagáis. Os invito a explorar esa posibilidad. Entonces, si yo uso esa misma energía de la emoción para ver qué es error de percepción, yo tengo una oportunidad de transmutar ese error de percepción y ver las cosas de otra manera. ¿Vale? Abrirme a tener una mayor conciencia, porque realmente esto se da a través de lo que llamamos en Dragon Dreaming un aha, o darme cuenta, insight, esto de que se cae la ficha, ¿no? Me cae y digo, ostras, ajá. ¿Os ha pasado alguna vez, no? Que de pronto os queda claro y por qué han sido las cosas, para qué, te das cuenta de desde dónde estás reaccionando. O sea, todo esto es que estamos usando esa energía para mirarnos dentro y cambiar ese error de percepción y expandir la conciencia. Y si no, la otra posibilidad es que usamos esa energía para echarla afuera, ¿vale? Yo no hago con ella para mirarme dentro y lo que hago es echarla para afuera y entonces me confronto con la otra persona o con lo que sucede. No hace falta que sea necesariamente solo de tú a tú, sino también con lo que sucede, y en esa confrontación se suma el hecho de que en realidad, porque esto tiene que ver con conexiones neuronales, estoy reforzando el error de percepción. Porque yo estoy, una vez más, como reforzando los circuitos de conexiones neuronales que hacen que ese error de percepción se repita.
¿Entendéis? Estoy justificando ese error de percepción, con lo cual el error de percepción no solo se mantiene, sino se refuerza. Esto Pavlov, con los pobres perros, torturados esos, nos lo enseñó perfectamente. ¿Vale? Pobrecito. Conocéis todos el ejemplo, ¿no? ¿O lo explicamos? No, pues es un señor que enseñó a los perros, antes de echarles de comer, tocaba una campanita. Entonces llegó un momento... Y los perros salivaban. Y los perros salivaban. Entonces llegó un momento, pues, les hizo una serie de movidas para darse cuenta que los perros salivaban. Bastante cruel. Bastante cruel, de hecho. Esto es un juicio y un error de percepción. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegó un momento que simplemente al tocar la campanita sin enseñarles comida, los perros salivaban. ¿Vale? Asoció la campana al comportamiento. Y se van reforzando el uno al otro. Entonces, con esto... la publicidad sin parar. Sí, con esto pasa exactamente lo mismo. Claro, por eso vemos la publicidad de refresco, y el refresco pues te asocian con que están todos juntos de fiesta, o que, ¡ay, qué rico! Hace, y que está como el sonido. Cosas de placer, ese tipo de cosas, porque están queriendo hacer lo que ha hecho Pablo con las campanas y la comida. Efectivamente. Y además, las publicidades que mejores funcionan, yo ya lo puedo decir, son aquellas que están asociadas a emociones muy potentes. Porque nosotros, a través del sistema límbico, ¿vale?, recibimos la información de sonidos, en su momento se probó con olores también, recibimos la información de principalmente el sonido, que son dos nervios súper básicos, ¿vale?, y asociamos automáticamente con el sistema límbico. Y eso se almacena en una parte de nuestro cerebro asociado con las emociones. Con lo cual, como los perros de Pavlov con la campanita y la comida, cada vez que nosotros tengamos esa emoción, vamos a tender a asociarlo, esa emoción o ese sonido, vamos a tender a asociar una cosa con otra, y si está bien hecho, con el producto que nos pretenden vender. Por eso muchas veces estamos reunidos todos y alguien dice, bueno, ¿qué? ¿Sacamos unas cervezas y unas aceitunas? Porque está asociado a la cerveza con me reúno. O incluso la gente que fuma y dice, yo soy fumador social. Ese fumador social es que tiene asociado una cosa con la otra. Claro. En su cerebro. Sí. Ese tipo de conexiones se dan constantemente. Estamos constantemente asociando sucesos con emociones, y muchas veces con sonidos, con olores, con aromas, con tacto. Bueno, y hay algunas ocasiones en las que hacemos también una mezcla de esto. Una mezcla de los dos. ¿Vale? Hacemos una parte de mirarnos dentro y otra parte que la sacamos afuera. ¿Vale? Y aparentemente una cosa es mejor que la otra, pero realmente es como, están las dos cosas bien, porque siempre estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento con lo que somos. Simplemente es el hecho de práctico de que si yo me miro adentro, pues tengo la oportunidad de trascender ese error de percepción, y si yo lo saco para afuera, pues reforzaré ese error, pero la próxima vez me pasará lo mismo y tendré otra oportunidad pues de mirar, o sea, y vamos así por la vida, a veces sacándolo afuera, a veces mirándonos adentro y a veces haciendo una combinación de las dos cosas. Estamos, efectivamente, estamos hablando de que el error de percepción generalmente es algo inconsciente o incluso hasta subconsciente, mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, la persona a la de que desde pequeñito le han educado y le han dicho, si te gritan, te faltan al respeto. Que te griten es una falta de educación. Gritar es que te falten al respeto. Que te griten es una falta de educación. Entonces, esa persona está siendo programada constantemente durante toda su infancia, de tal forma que en cuanto alguien suba un poco el tono de voz, va a tener una tendencia, le va a empezar a surgir como un reconcome por dentro de me están faltando al respeto. Y es automático, no nos damos cuenta. Es un clásico que esté una situación y en el momento en el que esa situación ha comenzado, nosotros por dentro nos observemos y pensemos, pero yo, ¿por qué estoy reaccionando así? Si tampoco es para tanto. ¿Os ha pasado miraros a vosotros mismos alguna vez y decir, joder, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Que no era para tanto. Pues eso es porque hay detrás un comportamiento inconsciente o subconsciente que nos ha hecho saltar en automático esa reacción. Que otra parte nuestra, que es el observador, se conoce como el observador, mira y dice, pero si no era para tanto.
Y ahí es donde está la oportunidad de mirar y decir, ¿qué es lo que me ha hecho saltar de esta forma? ¿Vale? Entonces, el tip 4 que os dejamos con respecto a esto es que la experiencia es que cambio dentro para cambiar fuera. En lugar de querer cambiar afuera directamente, pues centraros en qué es lo que tengo que cambiar adentro, que el afuera va a cambiar solo. ¿Realmente qué es lo que ocurre? Que si yo desmonto esa programación de que gritar es una falta de educación, la desprogramo, fijaros lo que estoy diciendo, la desprogramo en mi cabeza y en mi cuerpo, ya no me va a molestar que alguien grite y ya no voy a saltar en automático. Y entonces, en lugar de reaccionar inconscientemente, tengo una oportunidad de elegir responder conscientemente qué hago ante esa situación. Y soy más libre porque tengo posibilidad de elección. Efectivamente. Ya no salto en automático. Para reformarla, pues es que, o sea, son conexiones neuronales, entonces se trata de hacer nuevos caminos, o sea, se trata de darte cuenta de esos ajás, de por qué estoy reaccionando, ver cuál es ese error de percepción y elegir ir funcionando de esta manera. A veces lo haces a posteriori, es decir, nosotros le llamamos eso celebrar. Es decir, bueno, pues celebro, decir, a ver qué me ha pasado, cómo lo he vivido, qué ha pasado, de dónde viene, me lo pienso cuando ya haya pasado. Y digo, bueno, pues como me doy cuenta de cosas, pues la próxima pues tendré un poquito más de margen para ver si cómo respondo. Y así voy generando, a veces que es automático y hay veces que lleva tiempo y sucesos que se repiten. Para reformarla, pues es que, o sea, son conexiones neuronales, entonces se trata de hacer nuevos caminos, o sea, se trata de darte cuenta de esos ajás, de por qué estoy reaccionando, ver cuál es ese error de percepción y elegir ir funcionando de esta manera. A veces lo haces a posteriori, es decir, nosotros le llamamos eso celebrar. Es decir, bueno, pues celebro, decir, a ver qué me ha pasado, cómo lo he vivido, qué ha pasado, de dónde viene, me lo pienso cuando ya haya pasado. Y digo, bueno, pues como me doy cuenta de cosas, pues la próxima pues tendré un poquito más de margen para ver si cómo respondo. Y así voy generando, a veces que es automático y hay veces que lleva tiempo y sucesos que se repiten. La pregunta que has hecho es el contenido entero de un curso, ¿vale? Eso para empezar. Con lo cual, relax, ¿vale? Sí, el primer tip, acepta tu imperfección. Cuando ocurra X, yo voy a reaccionar automáticamente como B. Y ya lo tienes. Y te aceptas que eso va a suceder. Perfecto. Yo lo siguiente que hago es decir, bueno, pues me voy a observar mientras eso sucede. Y mientras no sucede, me voy haciendo preguntas, ¿vale? Es que ella lo hace de una forma y yo lo hago de otra. Me voy haciendo preguntas de ¿por qué reacciono así? Y dejo de darle vuelta. Y espero a que me llegue esa respuesta, porque la pregunta ya me la he hecho. Y poco a poco lo que va ocurriendo, tanto si utilizas su camino como el mío, lo que va ocurriendo es que conforme los eventos A que hacen que yo reaccione X se van sucediendo, yo voy siendo cada vez más consciente de mis automatismos. Y es como una especie de reloj, ¿vale? Al que yo le voy quitando ruedecitas poco a poco. Hasta que llega un momento que le he quitado, el reloj está tan vacío que aquello no funciona. Y yo puedo mover las agujas del reloj como me plazca. Que eso es realmente el ser feliz y ser libre. El error de percepción es aceptar cada vez más las diferencias. Y que las diferencias cada vez te incomoden menos hasta el punto de que no te incomoden. De tal forma que tú puedas estar, Esa es otra forma de verlo interesante. de tal forma que tú puedas estar dialogando con una persona que no es atea, que es profundamente religiosa, o sea, que pueda haber un ateo y uno profundamente religioso dialogando, Sí, eso lo he hecho. intercambiando opiniones, como el que está hablando de, mira, acaba de pasar una hormiga, sí, mira, es que hay otra hormiga, anda, mira, una línea de hormiguita, de un tema tan profundo y que mueve tantas emociones como es la religión. Y que tú puedas estar en esa conversación estando en tu centro y estando en tu presencia. Sin que te mueva y te quite las emociones de tu centro. De tu ser. Sin que tengas nada que te saque de lo que realmente eres. Me quiera dar con un palo en la cabeza.
por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, y la última clave, la número 5, y esto viene de la mano con la otra, es que solo te puedes cambiar tú. ¿Vale? El cambio es interior y solo te puedes cambiar tú. ¿Vale? Porque muchas veces, como eso que cuando echamos para afuera, lo que estamos queriendo hacer es cambiar al otro. ¿Sí? Y aquí es donde ya dices, pues entonces, ¿cuándo estoy cambiando fuera? Cuando yo, en juicio, cualquier juicio que yo haga, estoy queriendo realmente cambiar fuera, porque estoy opinando que eso está mal, que eso está, o está bien, o que eso es correcto, incorrecto, y entonces estoy desaprovechando la oportunidad de mirar el por qué yo pienso que eso es de determinada manera, debería de ser de otra. ¿Vale? No significa que, bueno, pues si yo soy juez y me dedico a juzgar, pues es parte de mi función, ¿no? Entonces, cuando estoy dentro de siendo un juez, pues me he apuntado ese trabajo y me toca juzgar. Pero el juicio de opinión personal de eso que estás haciendo está bien o está mal, es una oportunidad, es mirar hacia afuera y no desaprovechar esa oportunidad de mirarme por qué yo opino que eso está bien o está mal. Porque al final lo tengo dentro de las cajitas de las que hablaba Rafa antes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Lo mismo pasa cuando doy un consejo sin que me lo pidan. ¿Vale? Porque si alguien viene y me dice, pues Daniela, mira, tengo esto, me pasa esto, ¿tú querías? O dime, pues eso, pues yo puedo elegir si lo digo o no lo digo. Pero dar consejos libremente a la gente, como querer ser el salvador de solucionarle la vida al resto sin que te hayan preguntado, incluso si os dais cuenta, es como en cierta medida le estoy como quitando a la persona la oportunidad de que se dé cuenta a sí mismo. Y estoy pensando que yo sé lo que el otro tiene que hacer, mejor que él mismo. Además, ¿Os es dais que cuenta? si aplicamos la física, ¿vale? A toda fuerza aplicada en un objeto, de forma automática surge una fuerza en sentido contrario. En cuanto yo le digo a una persona, sin que me lo pidan, sin que quiera escuchar qué es lo que tiene que hacer, la persona va a tener una tendencia muy grande, por pura física, a hacer precisamente lo contrario. O chocar conmigo, Sí. porque en realidad estoy O chocar. llevando esa energía que tengo hacia afuera, porque muchas veces es una emoción. Esto pasa mucho también, ejemplo, madres, hijos, padres, hijos, decirle, te tienes que hacer esto, tienes que dejar, a mí cuando mi madre viene y me dice, tú tienes que hacer esto o aquello, lo primero que me sale es una emoción de retrucarle o decirle, mira, no estoy de acuerdo o no sé qué, porque yo no se lo he pedido. Y esa es la emoción, y ahí de vuelta, cada uno tiene la oportunidad. Ella tendría la oportunidad de mirarse porque me está dando el consejo, y yo que lo recibo y tengo una emoción de por qué me levanta eso una emoción. Lo mismo pasa cuando me quejo. Que os sepáis que si os estáis quejando, estáis dentro de la emoción sacándolo hacia afuera. No pasa nada más. Cualquier cosa de la que yo me queje, si me doy cuenta de que me estoy quejando, tengo la oportunidad de parar y decir, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Lo mismo que lo decíais por antes al principio, el querer tener razón, que lo decía antes de cuando preguntaba si podíamos colaborar o que tuviésemos distintas opiniones. Mientras más yo quiera tener razón, pues más estoy queriendo cambiar fuera e imponer al otro en lugar de mirarme dentro. Y por física, más oposición voy a tener en el lado contrario. Y lo mismo cuando yo personalizo. Mira lo que me están haciendo. Claro. Es que, qué mal me trata. Eso tiene que ver con lo que dijo Eva antes, en lugar de decir, no me grites o me está faltando el respeto, es decir, yo llevo mal el que escuchar que alguien está gritando. Eso es un primer paso.
Sí, bueno, porque yo se lo puedo decir, o sea, porque si no llego a mal, decir, vale, pues mira, que sepas que yo llevo mal que alguien me esté gritando. Entonces, como ya somos los dos conscientes de la situación, pues la próxima vez que grite y yo esté en mi proceso, pues él tal vez se va a dar cuenta de que yo estoy haciendo el proceso, y yo también, como ya lo he expresado, decir, vale, pues me doy la oportunidad de que sé que lo estoy pasando mal yo conmigo misma por mi propio error de percepción y por mis propias emociones, que nada tienen que ver con que él grite, o muy poco a lo sumo. De hecho, en realidad nadie nos hace nada. Alguien hace algo y nosotros lo personalizamos diciendo que es hacia nosotros. Ese pequeño detalle, ir extrapolándolo a todas y cada una de las situaciones que nos pasan en la vida y nos suceden en la vida, para mí es el sendero para encontrar la paz y la felicidad. Lo que quieran significar paz y felicidad para cada uno de vosotros. ¿Vale? Entonces, el último tip que tiene que ver, y en realidad es como una especie de resumen, y esta es una de las sabidurías que usamos en Dragon Dreaming, es cambia en ti lo que quieras cambiar en otro. Entonces, cada vez que yo vea algo que esté mal en el otro y quiera cambiarlo en el otro, si yo uso esa oportunidad para cambiar dentro, pues estoy apuntándome a que pues pueda vivir la vida de forma más consciente. El objetivo de esta charla es decir, sí, somos imperfectos y es estupendo, es maravilloso. Y lo que tenemos que hacer es intentar tener cada vez menor error de percepción. Punto pelota. Y aceptarnos como imperfectos, porque es maravilloso y es estupendo. Y así, mi experiencia es que te vuelves cada vez más tolerante. Porque cuando yo me acepto mi imperfección, soy capaz de aceptar la imperfección de los demás. De vuelta, cambio dentro para cambiar fuera. Y el otro sigue siendo imperfecto, pero a mí no me afecta. Como no me afecta, estoy más contento, estoy más en paz y en cierto modo soy más feliz. Y es que, o sea, me da igual lo que diga el otro. Lo escucho y presto atención, pero ya no me mueve. Ya no hay una emoción que me saque de mi estado de tranquilidad. Ahí es donde está el kit para mí. Y verse como observador da muchas claves. Claro, hay muchas capas, hay infinitas capas. Por eso la idea es hacer un grupo de gente, de personas que nos acompañemos los unos a los otros a esto, ir trabajándolo semana a semana, mes a mes, y podamos, o sea, lo estamos programando, no sé cuánto va a durar, pero vamos a hacerlo de forma circular para que cualquiera se pueda sumar en cualquier momento y salir en cualquier momento, pero que podamos ir trabajando cada uno con su ritmo y en su forma, como para ir integrando y practicando todo esto e incorporarlo en el día a día, que es donde realmente se ve la diferencia. Y entonces podamos decir, pues me ha pasado esto lo llevo así, asá, y podamos entre todos compartirnos las experiencias para nutrirnos los unos a los otros. Entonces, pues nada, esto ya pues simplemente daros las muchas gracias y que nos quedamos a partir de ahora, si con quienes os queráis quedar, si queremos charlar un poco sobre esto, o os liberamos también porque ya es bastante... Sí.